pasar por un periodo de persecución de cristianos durante el periodo del mundo romano, en el año 380 después de Cristo, en el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio declaró el cristianismo la religión oficial del Estado y la única religión que se podía practicar libremente. Esta declaración fue la que al pasar los años, ubicándonos en la época medieval, se convirtió en el tercer elemento característico de la Europa germánica, junto a la influencia de lo romano y los aportes bárbaros. El hombre medieval es totalmente cristiano, puesto que la visión del mundo es teocéntrica. El teocentrismo es la doctrina según la cual Dios es el centro del universo. Todo fue creado por Él, es dirigido por Él y no existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la voluntad humana. El cristianismo se fue difundiendo desde el norte de Europa al norte de África, convirtiéndose en la religión de los nuevos reinos bárbaros y contribuyendo a la formación de una civilización llamada romano-bárbara, en la cual fue un factor decisivo de transmisión cultural, sobre todo gracias a la labor de los monasterios. La visión cristiana del mundo. El cristianismo da sus primeros frutos en Palestina con la proclamación de Jesús, Mesías liberador. Desde la caída del Imperio Romano, los obispos de Roma defendían la idea de que ellos debían representar la suprema autoridad dentro de la Iglesia, pero la consolidación del poder papal fue difícil y lenta. Los pontífices debieron asegurar su autoridad temporal, lo que consiguieron durante el pontificado de Gregorio Magno, del 590 al 604 después de Cristo. Durante la Edad Media, la Iglesia adquirió grandes riquezas y poder, influyendo en todo el continente europeo como elemento unificador. La Iglesia medieval. La Iglesia era una institución muy bien organizada de acuerdo a una jerarquía. A la cabeza se encontraba el Papa, representante de Jesucristo en la tierra. Después, y en grados menores, se situaban los arzobispos y obispos sacerdotes. La Iglesia medieval fue una gran institución económica, una fuente de influencia social y una gran difusora y creadora de cultura. La Iglesia se institucionaliza como católico-romana, lo que provoca la expansión del catolicismo romano por toda Europa occidental. Asimismo, se desarrolla la doctrina sobre la adoración de imágenes, el purgatorio y la transubstanciación. La Iglesia hacía que la salvación dependiese no solo de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino en ritos sacerdotales e intersección de los santos que habían partido. Transversalmente surgió el poder musulmán. También surgió el Sacro Imperio Romano o Imperio Germano. Su diferencia en la política, doctrinas y ceremonias causaron la separación de las iglesias latinas y griegas entre Occidente y Oriente. Así surgen las cruzadas, un movimiento para liberar Tierra Santa del dominio musulmán. Con esto aumenta el poder y riqueza de la Iglesia Católica Romana. El desarrollo del monacato en Europa occidental provoca el surgimiento de 4 grandes órdenes. Esto conlleva al surgimiento del arte y la literatura medieval, con la que surgen las grandes universidades. El monacato y los monjes. Durante la Edad Media, el clero regular estaba compuesto por los sacerdotes que vivían en conventos y conformaban las distintas órdenes religiosas. Su intervención en la vida medieval fue decisiva en este periodo, ya que gracias al trabajo de los regulares fue posible el desarrollo de la enseñanza, la conservación de escritos clásicos, la asistencia social y el nacimiento de la medicina moderna que deriva de los hospitales surgidos en el medioevo. Los 4 grandes órdenes son el monje cisterciense, el fraile franciscano, el cartujo y el dominico. Los clérigos. El monacato nació en Occidente hacia el siglo V y se generalizó en Europa con la regla de San Benito, que establecía el trabajo y la oración como fundamentos de la vida del monje. El cristianismo gana seguidores. Ya antes que desapareciera el Imperio Romano, muchos misioneros cristianos viajaron entre grupos germanos para tratar de evangelizar, esto es, convertirlo al cristianismo. En esta labor arriesgaron constantemente sus vidas. Pese a que muchos misioneros murieron, hubieron otros que lograron mucho éxito. Uno de ellos fue San Patricio, quien logró la conversión de los irlandeses. En conclusión, la visión cristiana del mundo constituyó un elemento unificador de la identidad europea medieval. El cristianismo se transformó en el poder político y económico más importante de Europa durante la Edad Media. La Iglesia influyó en la visión del mundo medieval en diversos aspectos social, político, económico y en la concepción del tiempo. De este modo, la Iglesia medieval intervino en prácticamente todos los aspectos de la vida europea.